En el abrasador desierto de la antigua Mesopotamia, uno de los hombres más poderosos de Roma encontró un final tan grotesco que persiguió al imperio durante generaciones. Hablamos de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, quien había construido su inmensa fortuna sobre el sufrimiento ajeno. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que la codicia, cuando se lleva demasiado lejos, se convierte en su propio verdugo. Esta es la historia de cómo el oro, aquello mismo que lo hizo tan poderoso, se convirtió en el instrumento de su más horrible y simbólica desaparición. Corría el año 53 a.C. y la insaciable sed de conquista de Roma había alcanzado su punto álgido. En aquel entonces, el mundo conocido estaba gobernado por una incómoda alianza entre tres hombres, Pompeyo el Grande, Julio César y Marco Craso. Mientras sus compañeros forjaban leyendas a través del genio militar, Craso se enfrentaba a una verdad humillante. Era visto como poco más que un banquero entre guerreros. Su vasta riqueza, acumulada a través de la especulación inmobiliaria y el trabajo de esclavos, le había comprado influencia política, pero no el respeto que tan desesperadamente anhelaba. Había observado a César conquistar la Galia y a Pompeyo dominar el Mediterráneo, viendo cómo sus victorias resonaban en los salones de mármol de Roma, mientras sus propios logros se medían solo en propiedades. El aguijón de ser llamado la tercera rueda del triunvirato lo carcomía constantemente. A sus 60 años, la mayoría de los hombres se habrían contentado con disfrutar de sus riquezas, pero Craso solo veía un camino hacia la verdadera gloria, una conquista militar que rivalizaría con la de sus más famosos aliados. El Imperio Parto se presentaba como un premio dorado más allá de la frontera oriental de Roma, extendiéndose desde el Éufrates hasta el Indo. Este vasto reino controlaba las lucrativas rutas de la seda y las especias que conectaban Oriente y Occidente. Craso se convenció de que conquistar Partia no solo le traería gloria militar, sino también una riqueza inimaginable, suficiente oro y plata para hacer que incluso su propia fortuna pareciera modesta. A pesar de que el Senado, sospechoso de sus ambiciones, se negó a concederle la declaración de guerra tradicional, Craso siguió adelante, ciego a las advertencias y embriagado por el sueño de un poder inigualable. Así, en el año 55 a.C., Craso llegó a Siria como gobernador y comenzó de inmediato los preparativos para su gran invasión. Ignoró las advertencias de los comandantes locales, quienes comprendían a la perfección las tácticas militares partas, desestimando sus preocupaciones como cobardía. Al fin y al cabo, los reinos del desierto siempre habían caído ante la disciplina y la ingeniería romanas, porque Partia iba a ser diferente. Su confianza se vio reforzada por informes de inteligencia que sugerían conflictos internos en la corte parta, lo que los hacía parecer vulnerables a un ataque romano decisivo. Craso reunió una fuerza masiva, 7 legiones, que sumaban casi 40.000 hombres, apoyados por 4.000 de caballería y un número igual de infantería ligera. Este ejército representaba una de las mayores fuerzas expedicionarias que Roma había reunido para una conquista oriental. Entre sus oficiales se encontraba su amado hijo, Publio, un guerrero probado que había servido con distinción bajo César en la Galia. La presencia de su heredero le dio a Craso una motivación adicional, ya que esta campaña establecería una dinastía de gloria militar. La invasión comenzó en la primavera del 53 AC, con las fuerzas romanas cruzando el Éufrates en Zeugma. El progreso inicial pareció validar la confianza de Craso. Los asentamientos locales se rindieron sin resistencia o cayeron rápidamente ante el arte de asedio romano. El terreno llano de Mesopotamia parecía ideal para las tácticas de infantería pesada romana, y la inteligencia temprana sugería que el rey Orodes II de Partia estaba distraído por rebeliones internas, dejando la frontera ligeramente defendida. Sin embargo, lo que Craso consideraba un éxito temprano era, en realidad, parte de una estrategia parta cuidadosamente orquestada. Lo que Craso no sabía era que su éxito inicial era, de hecho, parte de una estrategia parta meticulosamente orquestada. El general Sureña, un joven y brillante comandante parto, estaba atrayendo deliberadamente a los romanos cada vez más profundamente en el desierto, alejándolos de sus líneas de suministro y hacia un terreno que favorecía a la caballería parta sobre la infantería romana. Las pocas escaramuzas que se producían eran, en realidad, retiradas tácticas diseñadas para infundir en Craso una falsa confianza mientras agotaban a su ejército con marchas forzadas bajo un calor brutal.
A medida que el ejército romano se adentraba en el desierto mesopotámico, la verdadera naturaleza de su enemigo comenzó a revelarse. Los partos no eran los bárbaros desorganizados que la propaganda romana había retratado, sino una potencia militar sofisticada con siglos de experiencia luchando en las duras condiciones de su patria. Su ejército se construyó en torno a la movilidad y el combate a distancia. Caballería pesada, conocida como catafractos, para ataques de choque, y arqueros a caballo más ligeros que podían atacar desde distancias imposibles mientras permanecían fuera del alcance romano. La estrategia de Sureña explotaba cada debilidad de la doctrina militar romana. Donde los romanos dependían de la lucha en formaciones cerradas y de la ingeniería, los partos enfatizaban la velocidad y la flexibilidad. Donde los romanos esperaban batallas fijas con objetivos claros, los partos preferían el acoso y la guerra de desgaste. Y, lo que es más crítico, donde los romanos asumían que sus enemigos eventualmente se enfrentarían en un combate decisivo, los partos se contentaban con evitar la confrontación directa mientras desangraban lentamente a sus oponentes a través de constantes escaramuzas. La guerra psicológica era igualmente sofisticada. Exploradores partos aparecían en crestas distantes, justo lo suficiente para mantener a los soldados romanos constantemente al límite, para luego desaparecer antes de que se pudiera organizar cualquier persecución. Los convoys de suministros eran atacados por enemigos invisibles que golpeaban sin previo aviso y desaparecían en la inmensidad del desierto. El sueño se convirtió en un lujo, ya que los centinelas reportaban extraños sonidos y movimientos durante toda la noche, dejando a todo el ejército exhausto y paranoico. Craso empezó a darse cuenta de que las tácticas romanas tradicionales estaban resultando inadecuadas contra este nuevo tipo de guerra. Su infantería pesada, invencible en los bosques europeos o en las llanuras costeras del Mediterráneo, luchaba con el calor, el terreno y las tácticas enemigas no convencionales. Las fuerzas de caballería que había reunido eran insuficientes para la guerra móvil que dominaba la región, y sus líneas de suministro se volvían cada vez más vulnerables a las incursiones partas que parecían venir de todas partes y de ninguna. El momento crítico llegó en Carras, una pequeña ciudad en el norte de Mesopotamia, donde Craso decidió presentar batalla. La geografía local parecía favorecer su posición, las colinas proporcionaban defensas naturales para su infantería, y la presencia de una fuente de agua resolvería sus problemas de suministro. Los informes de inteligencia sugerían que la fuerza principal de Sureña se acercaba, ofreciendo la batalla decisiva que Craso creía que vindicaría toda su campaña y demostraría la superioridad romana de una vez por todas. La batalla de Carras comenzó al amanecer del 9 de junio del 1953 AC. Las fuerzas romanas se organizaron en su formación tradicional, infantería pesada en el centro, caballería en los flancos y tropas ligeras cubriendo la fuerza principal. Craso se posicionó en el centro, mientras su hijo Publio comandaba la caballería del ala derecha. La formación lucía impresionante bajo la luz de la mañana, con estandartes relucientes y armaduras pulidas, representando la maquinaria militar más sofisticada que el mundo antiguo había visto. Sin embargo, el enfoque de Sureña reveló la verdadera brillantez de la ciencia militar parta. En lugar de una formación de ejército tradicional, los romanos se enfrentaron a algo que nunca antes habían encontrado: una fuerza puramente de caballería que se movía como un solo organismo por el suelo del desierto. La caballería pesada parta, los catafractos, acorazados de pies a cabeza con relucientes escamas metálicas, formaban el centro, mientras miles de arqueros a caballo fluían a su alrededor como agua, creando una situación táctica en constante cambio que los comandantes romanos no podían predecir ni contrarrestar. La batalla se abrió con un masivo bombardeo de flechas partas que oscureció el cielo sobre la formación romana. A diferencia de enemigos anteriores que agotaban sus municiones rápidamente, los partos habían organizado trenes de suministro de flechas frescas que mantenían a sus arqueros constantemente abastecidos. Los escudos romanos, diseñados para detener lanzas y espadas, resultaron inadecuados contra el sostenido bombardeo de proyectiles que continuó hora tras hora sin tregua, minando gradualmente la moral y la efectividad romana. Publio Craso, joven y ansioso por probarse, tomó la decisión fatal de romper la formación y cargar contra el centro parto con su ala de caballería. Esto jugó directamente en la estrategia de Sureña. Los pesados catafractos absorbieron la carga romana, mientras los arqueros a caballo rodearon la fuerza de caballería expuesta.
Aislada del ejército principal y rodeada por enemigos que atacaban desde todos los flancos, la fuerza de Publio fue destruida sistemáticamente a la vista de su horrorizado padre y del resto del ejército romano. La muerte de Publio marcó el punto de inflexión psicológico de la batalla. Los hombres de Sureña cortaron la cabeza del joven y la montaron en una lanza, desfilándola ante la línea de batalla romana mientras su padre observaba con horror aturdido. La visión de la cabeza de su hijo balanceándose sobre las filas enemigas destrozó cualquier compostura que Craso hubiera mantenido durante la campaña. El general confiado que había cruzado el Éufrates meses antes fue reemplazado por un anciano roto que apenas podía dar órdenes coherentes. La disciplina romana comenzó a colapsar a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. Estaban atrapados en territorio hostil, rodeados por un enemigo que podía atacar a voluntad mientras permanecía fuera del alcance de la retaliación. Los suministros de agua se agotaban, los muertos y heridos se acumulaban más rápido de lo que podían ser tratados, y cada intento de romper el cerco resultaba en más bajas. El desierto, que había parecido una autopista hacia la conquista, se había convertido en una prisión sin escape visible. Cuando cayó la noche, Craso intentó organizar una retirada hacia la cercana ciudad de Caras, esperando que el terreno urbano neutralizara las ventajas de la caballería parta. Sin embargo, la retirada se convirtió en una desbandada caótica. Los soldados romanos, exhaustos, abandonaron su equipo y disciplina en un intento desesperado por alcanzar la seguridad. Miles fueron masacrados durante la caótica marcha nocturna, mientras otros simplemente colapsaron por agotamiento y golpe de calor, abandonados por compañeros que apenas podían salvarse a sí mismos. Los restos del gran ejército oriental de Roma tropezaron en Caras al amanecer, habiendo perdido casi la mitad de su fuerza en un solo día de combate. Las orgullosas legiones que habían cruzado el Éufrates se redujeron a una turba desesperada de supervivientes, con sus estandartes perdidos, su confianza destrozada y su comandante quebrado por el dolor y la magnitud de su fracaso. Craso había logrado la batalla decisiva que quería, pero la decisión había ido completamente en su contra. Sureña, en lugar de presionar su ventaja con un asalto inmediato a la ciudad, optó por demostrar la magnanimidad parta ofreciendo negociaciones. Envió enviados bajo banderas de tregua, proponiendo una reunión entre comandantes para discutir los términos de la retirada romana. La oferta parecía razonable. Ambas partes habían sufrido bajas, y los partos habían demostrado su punto sobre la vulnerabilidad romana. Para Craso, desesperado por salvar algo del desastre, la propuesta ofrecía la esperanza de rescatar al menos a algunos de sus hombres. La reunión se acordó en terreno neutral entre los dos ejércitos, con ambos comandantes acompañados por pequeñas comitivas de oficiales. Craso, a pesar de las advertencias de sus subordinados que sospechaban una traición, accedió a la tregua. Su desesperación por poner fin a la pesadilla superó su juicio táctico. Necesitaba creer que alguna solución honorable era posible, que su gran apuesta no había resultado en una catástrofe completa para Roma y una ruina personal para él mismo. Lo que sucedió a continuación sigue siendo objeto de disputa entre los historiadores antiguos, pero el resultado fue bastante claro. La reunión estalló en violencia, y los soldados partos dominaron a la delegación romana. Ya fuera una traición premeditada o el resultado de malentendidos y sospechas mutuas, Craso se encontró prisionero del hombre que había destruido su ejército y matado a su hijo. El hombre más rico de Roma estaba ahora completamente a merced de enemigos que tenían todas las razones para odiar lo que él representaba. El trato de Sureña hacia su cautivo reveló la profundidad de la ira parta hacia las ambiciones romanas. Este no era simplemente un general derrotado para ser rescatado o ejecutado rápidamente. Craso representaba todo lo que los partos despreciaban de la expansión romana. Su invasión había sido una agresión no provocada, motivada puramente por la codicia y la ambición, lanzada sin consideración por la soberanía parta o las vidas que se perderían en la búsqueda de su gloria personal. La decisión de ejecutar a Craso de una manera acorde con su carácter y sus crímenes reflejaba tanto la justicia parta como su comprensión de los mensajes simbólicos. En una cultura que valoraba el honor y medía el carácter por las acciones más que por la riqueza, Craso encarnaba todo lo despreciable de los valores romanos. Su muerte necesitaba enviar un mensaje no solo a Roma, sino a cualquier futuro invasor que pudiera confundir los territorios partos con conquistas fáciles. El método elegido fue tanto práctico como profundamente simbólico: oro fundido.
El metal que había definido la vida de Craso y motivado su desastrosa invasión se convertiría en el instrumento de su muerte. Artesanos partos calentaron oro hasta que alcanzó la forma líquida, creando una sustancia que quemaría el tejido humano mientras portaba un profundo significado simbólico. El hombre que había adorado el oro por encima de todo lo demás experimentaría su verdadera naturaleza, hermosa pero mortal, preciosa pero en última instancia destructiva. La ejecución tuvo lugar ante una audiencia de nobles partos y soldados romanos capturados, lo que la convirtió tanto en un procedimiento judicial como en una demostración pública. Craso fue forzado de rodillas mientras los soldados partos le mantenían la boca abierta, impidiendo cualquier última palabra o súplica de misericordia. El oro fundido fue vertido lentamente, asegurando el máximo sufrimiento y creando un espectáculo que sería recordado y discutido durante generaciones en todo el mundo antiguo. La agonía física fue inimaginable. Oro líquido a temperaturas superiores a los 1.1900 grados Fahrenheit quemando la boca, la garganta y los órganos internos mientras Craso permanecía consciente. Pero el mensaje simbólico fue igualmente importante. El hombre que había valorado el oro por encima de la vida humana, que había construido su fortuna a través de la explotación y la violencia, estaba experimentando la verdadera naturaleza del oro como una fuerza destructiva. Su adoración a la riqueza se había convertido literalmente en su perdición. Los testigos describieron los últimos momentos de Craso como una grotesca parodia de las ambiciones de su vida. La boca que había hablado de conquista y gloria se llenó con el metal que había perseguido por continentes. La garganta que había pronunciado discursos sobre el destino romano fue quemada más allá del reconocimiento. El cuerpo que había disfrutado de lujos, más allá de la imaginación, se transformó en una advertencia sobre las consecuencias de la codicia y la ambición descontroladas. Las secuelas de la muerte de Craso enviaron ondas de choque por todo el mundo antiguo, extendiéndose mucho más allá del desastre militar inmediato. La noticia de la ejecución llegó a Roma en cuestión de semanas, creando un pánico generalizado entre la clase dirigente, que de repente se dio cuenta de que su frontera oriental no era segura y que sus enemigos poseían tanto la capacidad como la voluntad de infligir humillantes derrotas a las armas romanas. El mito de la invencibilidad romana, cuidadosamente cultivado a través de siglos de expansión, se había hecho añicos en el desierto mesopotámico. Las consecuencias políticas dentro de Roma fueron inmediatas y graves. El triunvirato que había dominado la política romana durante años se rompió, dejando a Pompeyo y César como rivales en lugar de socios. Sin la riqueza y la influencia de Craso para equilibrar sus ambiciones en competencia, los dos hombres fuertes restantes comenzaron las maniobras políticas que eventualmente conducirían a la guerra civil y al fin de la República Romana. En la muerte, Craso había desencadenado, sin saberlo, los mismos conflictos que había tratado de evitar a través de la conquista oriental. Sin embargo, el trato parto a otros prisioneros romanos demostró que la ejecución de Craso no fue una mera crueldad sádica, sino parte de una estrategia calculada para disuadir futuras agresiones romanas. Muchos soldados supervivientes fueron asentados en regiones remotas del Imperio Parto, donde establecieron comunidades y se asimilaron gradualmente a las poblaciones locales. Estos antiguos romanos sirvieron como ejemplos vivos de la misericordia parta hacia aquellos que no habían elegido la guerra, contrastando marcadamente con el destino de su comandante, quien había iniciado el conflicto. La resonancia simbólica de la muerte de Craso se extendió por todo el mundo antiguo, inspirando a artistas, escritores y filósofos durante generaciones. La imagen del oro fundido vertiéndose en la boca del hombre más rico de Roma se convirtió en una poderosa metáfora de los peligros del materialismo excesivo y la ambición desmedida. Plutarco, escribiendo más de un siglo después, utilizó la ejecución como una lección moral sobre la influencia corruptora de la riqueza y las inevitables consecuencias de la arrogancia. Los historiadores modernos continúan debatiendo los detalles exactos de la muerte de Craso, y algunos cuestionan si la historia del oro fundido es una verdad literal o una representación simbólica. Sin embargo, la importancia histórica más amplia sigue siendo clara. La ejecución marcó un punto de inflexión en la expansión romana hacia el este y demostró que los enemigos del imperio eran capaces de una guerra psicológica sofisticada que iba más allá de las meras tácticas militares. La forma de su muerte, ya sea precisa o no, capturó verdades esenciales sobre el significado del conflicto.
La ubicación de los restos de Craso se convirtió en parte de los esfuerzos de propaganda parta. Supuestamente, su cabeza fue enviada a la corte del rey Orodes II, donde fue utilizada como utilería en representaciones teatrales que se burlaban de las pretensiones romanas. Algunos relatos sugieren que los actores partos usaron la cabeza seccionada durante las representaciones de las Bacantes de Eurípides, con Craso representando la figura trágica cuyas ambiciones excesivas lo llevaron a la destrucción. Estas presentaciones teatrales convirtieron la derrota romana en un entretenimiento continuo para las audiencias partas. La evidencia arqueológica del campo de batalla de Carras sigue brindando información sobre la magnitud del desastre romano, con armas, fragmentos de armadura y restos esqueléticos que pintan una imagen de una catástrofe militar completa. Los artefactos cuentan la historia de un ejército profesional que fue destruido sistemáticamente por enemigos que entendían tanto la situación táctica como las dimensiones psicológicas de la guerra. Los manuales militares romanos fueron revisados basándose en las lecciones aprendidas de la derrota, pero el daño al prestigio imperial nunca pudo repararse por completo. El legado de la muerte de Craso influyó en la política exterior romana durante décadas, haciendo que los emperadores posteriores fueran más cautelosos con las aventuras orientales y más respetuosos con las capacidades militares partas. El desastre demostró que los enemigos de Roma no eran simplemente tribus bárbaras que podían ser conquistadas mediante una disciplina e ingeniería superiores, sino civilizaciones sofisticadas con sus propias tradiciones militares y pensamiento estratégico. Este reconocimiento marcó el comienzo de una fase más madura en la expansión romana que enfatizaba la diplomacia junto con la fuerza militar. La historia de Marco Craso sirve como una advertencia temporal sobre los peligros de permitir que la ambición personal anule la sabiduría y la moderación. Su transformación de exitoso hombre de negocios a desastre militar ilustra cómo los defectos de carácter individuales pueden tener consecuencias mucho más allá del fracaso personal, afectando a civilizaciones enteras y alterando el curso de la historia. El oro fundido que lo mató sigue siendo un poderoso símbolo de cómo las cosas que más deseamos pueden convertirse en los instrumentos de nuestra destrucción. En nuestro mundo moderno, donde la desigualdad de riqueza y la ambición política continúan dando forma a los eventos globales, la muerte de Craso ofrece lecciones aleccionadoras sobre la relación entre el poder y la responsabilidad. Su historia nos recuerda que el verdadero liderazgo requiere más que acumular recursos o lograr victorias tácticas. Exige sabiduría, empatía y comprensión de las consecuencias más amplias de nuestras acciones. La garganta dorada que silenció al hombre más rico de Roma sigue susurrando advertencias a través de los siglos sobre el precio de la codicia desmedida y la importancia de saber cuándo suficiente es verdaderamente suficiente.